¿Qué tal a todos? Bienvenidos, comunidad educativa, a ADE Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. ¿Saben ustedes lo que es la educación 4.0 y cómo afecta dentro del aula y cómo las tecnologías nos pueden ayudar? Quédese con nosotros porque nos acompaña el maestro Chadwick Carreto Arellano, que es director de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual del Instituto Politécnico Nacional. Maestro, bienvenido a tu programa. Un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Es de verdad un privilegio poder platicar con ustedes sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias, maestro. Pero para conocer más sobre la experiencia del maestro Chadwick, vamos a ver una breve cápsula. El maestro Chadwick Carreto Arellano es egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales con especialidad en Sistemas Distribuidos. Cursó la maestría en Ciencias Computacionales en el Centro de Investigación en Computación SIC del Instituto Politécnico Nacional, IPN, y actualmente es doctorante en Ciencias Computacionales y en Educación. Es director de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual del Instituto Politécnico Nacional. Es investigador colegiado de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESCOM del IPN y perito en telecomunicaciones por parte del Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica, CICE, con licencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, en Sistemas Especiales y Teleinformática. Además, es autor y coautor de más de 25 artículos científicos indexados a nivel nacional e internacional. Cuenta con 25 derechos de autor de sistemas de cómputo y 2 patentes. Entre los logros de su investigación destacan 7 premios de mejor software internacional por parte del IPN. Como ven, el maestro Chadwick es experto en tecnologías educativas, pero además tiene muy claro que el Instituto Politécnico Nacional es su casa y es, por lo tanto, impotente y sobre todo lleva a cabo la técnica superior a la patria, ¿no? Así es nuestro lema, la técnica al servicio de la patria. Muy bien, maestro, pues queremos platicar con ustedes sobre todo con este nuevo enfoque de la educación 4.0 que para nuestra comunidad docente es muy importante. Pero antes que nada me gustaría que te presentaras dentro de la unidad, la UPEP, que es la Unidad Politécnica de Educación Virtual. ¿Qué es esta área? Sí, muchas gracias. Mira, somos la unidad del Instituto Politécnico Nacional encargada de llevar a cabo y coordinar toda la oferta formativa en las modalidades a distancia, virtual y no escolarizada y mixta. Y es la unidad que se encarga de toda la parte operativa y de gestión, de mantener el campus virtual politécnico, nuestro famoso polivirtual, en funcionamiento y en operación, y brindar todos los servicios que se requieren para la comunidad politécnica. Esta unidad forma parte también del Politécnico, ¿verdad? Así es, somos parte de la estructura integral, somos un área de coordinación y un área dentro del proyecto de innovación que tiene el instituto para todo lo que son servicios educativos. ¿Y a cuántos alumnos atienden en promedio? ¿Cuál es su operación? ¿Solamente al nivel bachillerato, al nivel superior? ¿Hay posgrados? ¿Cuál es su área de atención? Así es, nuestro campus virtual actualmente cubre los 3 niveles y se ha ampliado para poder brindar más oferta. Empezamos hace 12 años ya con la unidad politécnica, pero ha ido incrementando gradualmente la operación. Actualmente contamos con 15 carreras de nivel medio superior en modalidad bivalente, nuestro bachillerato bivalente, donde el alumno puede aspirar a un título de técnico. Pero también tenemos el bachillerato general polivirtual, que es una opción para poder dar bachillerato a personas que quieren tenerlo en 2 años, un similar al prepa en línea que se tiene a nivel gobierno federal.
En nivel superior tenemos actualmente 9 carreras también que estamos ofertando y con ello cubrimos alrededor de 8.500 alumnos en este momento, con una matrícula que va al alza, la verdad. Y estamos aumentando al nivel posgrado. En posgrado también ya tenemos carreras que están registradas incluso en el PNPC de CONACYT a distancia. Estamos ahorita ofertando 5 maestrías que se están desarrollando. Están trabajándose actualmente también otras 4 y están en proceso de integrarse en los doctorados. Asimismo, también el campus virtual en este año va a crecer para cubrir la oferta de educación complementaria con el programa de inglés a distancia o en línea y educación que va hacia los centros de educación continua. Esto es para los egresados. De tal manera que tengamos un campus virtual muy completo, muy amplio, desde educación media superior, superior, posgrado, educación complementaria y nuestros egresados. No nos debemos olvidar de que todos ellos también son parte de nuestra comunidad. Y están de repente también buscando educación continua, actualización. Así es. Sí, precisamente la educación continua se busca porque en el instituto generamos mucha capacitación, muchos cursos. Nuestros docentes son especialistas en muchas áreas y ellos mismos generan acciones formativas que se pueden y se dan hacia la sociedad y estas están incluidas en ese parte de egresados y de servicios hacia la educación complementaria y a la educación continua, ¿no? Por medio también de nuestros centros de educación continua. Maestro, el Politécnico es una indiscutible institución de educación superior de alto prestigio. Para ingresar a esta modalidad, ¿siguen los mismos mecanismos que los presenciales o tienen otro tipo de selección de alumnos? ¿Podrías explicarnos un poquito esto? Por nuestra ley orgánica, la única forma de entrar al instituto es por medio de un proceso de selección y examen. Es por un proceso de convocatoria que se da cada año y donde recopilamos o ahí recobramos a los mejores promedios y a los mejores aspirantes hacia la modalidad educativa. Sí es bajo una convocatoria que, por cierto, ya está próxima a salir a finales de este mes. Y al igual que la modalidad escolarizada, se tiene un examen de selección y al final se tiene una matriculación con los que ya están aceptados que le da los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier estudiante del Instituto Politécnico Nacional, con todos los privilegios, con todas las ventajas y también las obligaciones, ¿no? Claro. Eso nunca hay que olvidarlo. En esta parte, maestro, que eres coordinador de esta área tan importante de educación virtual, y ya entrando de tema, porque además todo lo que haces está vinculado con esta nueva tendencia que se llama Educación 4.0. Maestro, ¿qué es la Educación 4.0? La educación 4.0 es la evolución de la educación, es hacia el aspecto que se definió para poder cubrir las necesidades de la sociedad 4.0 y la industria 4.0. A finales del año 2010 se dio en Hannover una situación donde se proyectó que la sociedad estaba evolucionando y la industria había pasado de ser una industria 2.0, 3.0, ya a una industria 4.0 totalmente automatizada, totalmente inteligente, con conceptos más fuertes hacia lo que es la colaboración y con todo lo que son los aspectos también del conocimiento, de la explotación del conocimiento. Y a raíz de que surge la industria 4.0, se genera con esto también la sociedad 4.0, que es quien explota todas las características de la industria 4.0. Tomando esto en cuenta, las instituciones educativas tuvieron que empezar a moverse hacia el contexto de cómo generar ese capital intelectual que cubriera las necesidades de la industria 4.0 y la sociedad 4.0. Así surge lo que se llama el talento 4.0 y para generar el talento 4.0 se requiere la educación 4.0, que es implementar modelos, paradigmas, nuevos esquemas pedagógicos con toda la tecnología para que a su vez se puedan generar
egresados y profesionistas que tengan características muy particulares que cubran las necesidades de esa sociedad 4.0 y de esa industria 4.0. Te pongo un ejemplo. Actualmente estamos generando ingenieros, muy buenos ingenieros mecánicos. De hecho, el Politécnico es a nivel nacional. Sí. Somos de los mejores, o tenemos a los mejores ingenieros mecánicos. Pero ¿qué pasa cuando la sociedad ya te está pidiendo no líneas mecánicas, sino digitales, sino robóticas o robotizadas y automáticas? Entonces ya no necesita un ingeniero solamente mecánico, ahora necesita un ingeniero mecatrónico que ayude y que tenga los conocimientos y los conceptos de robótica, que una todos esos conocimientos para poder implementar otra y dar solución a otros esquemas de conocimiento, ¿no? Entonces, el instituto ha tenido que cambiar y transformarse en busca de generar ahora ese talento 4.0, y esto es por medio de la educación 4.0. ¿Cómo en esta nueva enfoque, porque si hablamos de un 4, lo que le antecedió, pues evidentemente fueron otros modelos, modelos económicos que la misma sociedad fue arrojando, pero ya ahora, ¿cuál es el principal reto que tenemos como sociedad para poder transitar hacia esa educación 4.0? Porque además implica, creo que, nuevos enfoques pedagógicos, ¿no? Sí, así es. Implica un cambio de conceptos también, implica también una apertura hacia lo que ya es el uso completo de la tecnología, la digitalización, pero también el incluir habilidades blandas. Nuestros egresados, nuestros alumnos, los que quieran transitar de la educación 4.0 hacia una sociedad 4.0 y una industria 4.0, requieren ya tener capacidades más específicas. Requieren tener el conocimiento técnico, pero también ahora requieren ese conocimiento colaborativo, de liderazgo, esas soft skills o habilidades blandas que se busca o que se debería implementar o tener todas las personas para poder trabajar en una sociedad más completa, una sociedad que ahora pide que se trabaje en colaboración, una sociedad que te pide ahora que utilices medios digitales para comunicación, una sociedad que ahora te exige que no solamente seas especialista en un aspecto, sino en hibridaciones de aspectos. Antes un abogado sabía su tema y era muy bueno, pero ahora cuando vienen ya el derecho en telecomunicaciones, el derecho portuario, el derecho y vas hacia otros aspectos de la sociedad, necesitas hibridar ahora esos conocimientos de tal manera que los hagas crecer, ¿no? Maestro. Y son un reto, es un reto. Permíteme que mantengamos esta idea sobre los retos profesionales en la parte docente y en la parte que tenemos para el siguiente bloque. Muy bien. Amigos, estamos platicando con el maestro Chadwick, que es experto en tecnologías y sobre todo es director general de la UPEP del IPN. Regresamos. Estamos de vuelta en AD Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX, en Twitter, Facebook e Instagram. Mándenos sus comentarios y mensajes para el maestro Chadwick, que hoy nos acompaña. Maestro, retomando la idea del bloque anterior, platicábamos de estos retos de las nuevas profesiones, que me parece que es importante porque finalmente la sociedad, el sector educativo, pues tiene que transitar hacia las necesidades económicas que vamos generando como producción. Pero si lo vemos desde la escuela, que tú también conoces muy bien el sector educativo, ¿cómo estamos ahorita enfrentando estos nuevos retos? ¿Nuestros docentes están preparados para esta educación 4.0? ¿Qué es los retos que tenemos? Hay muchísimos retos que vencer. Como siempre, cualquier cambio implica una transformación, y una transformación de fondo, no solamente de forma, ¿no? Se requiere transformar a nuestros docentes, se requiere que también los docentes entiendan que debe llevarse esto un proceso de cambio interno y adaptarse a las necesidades actuales. Esto es ya poder utilizar tecnologías, ya saber que existen muchos esquemas y modelos también técnico-pedagógicos que se pueden implementar en las aulas. Que existe la posibilidad de transitar también entre modalidades y no solamente dar una clase presencial, sino también una clase a distancia o una clase mixta, ¿no?
Todos estos retos los debe asumir el docente y créeme que ese es uno de los puntos más importantes del cambio hacia la educación 4.0 y es el reto más fuerte, porque el reto no está en los alumnos son nativos digitales. Las nuevas generaciones son totalmente apegadas y ya nacen con la tecnología como algo natural. Tiene un sentido de apropiación. Exactamente, la apropian de manera natural desde que nacen, ¿no? Desde la casa y en todos lados. No saben leer, pero ya pueden navegar en alguna tableta o algo. No saben leer, pero tienen una tableta y están jugando y ya están haciendo actividades. Ya nacen sin esos miedos, sin esos prejuicios también que se tenían sobre la tecnología, ¿no? Y el reto más fuerte entonces no está en los alumnos, no está en esos nativos digitales, está en las generaciones anteriores, en nuestras generaciones que tienen que adaptarse, en esos maestros que todavía les cuesta enviar un correo, les cuesta crear un grupo de WhatsApp para poder interactuar con sus alumnos, o les cuesta pensar que su clase la pueden dar de una manera más digital o que pueden hacer evaluaciones en línea o que pueden utilizar ya videos para poder fomentar la información que están y hacer más amplio el conocimiento que están transmitiendo, ¿no? Entonces, el gran reto y uno de los principales aspectos para vencer o llegar hacia estos aspectos es el docente debe empezar a moverse, ¿no? Más aún también la tecnología. Ahora, se hablaba en muchos de los proyectos que se han implementado que tienen que ver con tecnología educativa de los saberes digitales o las habilidades digitales que debería tener un docente. Y hay organismos internacionales que de hecho que también han generado estas competencias, ¿no? Ya también se pueden certificar. ¿Cómo podríamos establecer esta ruta de trabajo para ver qué es lo que podemos hacer en estas competencias? Porque creo que deben de cubrir la comunicación, deben de estar interconectados, deben de ser generadores de contenidos. Hay ciertas características que los docentes deben de seguir. ¿Cómo lo ves en esta parte? ¿Los docentes se capacitan? ¿Dónde pueden darse la capacitación? Porque evidentemente la UP pues genera oferta, ¿no? Sí, oferta en muchos componentes, pero este tipo de capacitación, ¿dónde pueden acudir los docentes? Así es. Los docentes en el Instituto Politécnico Nacional sobre todo no están solos. Tenemos áreas que se encargan de capacitarlos, tenemos áreas de formación e innovación educativa, que su tarea es precisamente esa, la de ofrecer y ofertar esquemas de capacitación para los docentes, de tal manera que ellos puedan tener cursos o tener experiencias o acercarse a bancos de información o de datos o de conocimiento o a nuevas prácticas o a buenas prácticas también, que hay repositorios de buenas prácticas donde ellos pueden ver a través de un video, a través de varias cápsulas o de algunas otras de algunos otros elementos de conocimiento, qué se está haciendo en materia de educación y cómo se puede implementar en el aula. Hay seminarios, hay diplomados, y no solamente los que pueden ofertarse en las instituciones educativas como en el Instituto Politécnico Nacional, sino hay también medios de capacitación que salen de las instituciones educativas. Tal es el caso de México X, que es una plataforma que busca precisamente eso, dar cursos, fomentar la capacitación, la autogestión en el conocimiento. Y de verdad que quien quiera aprender tiene muchos medios ya para hacerlo, ¿no? Internacionalmente tiene plataformas como Coursera que ayudan muchísimo a buscar cualquier tema y encontrar cualquier aspecto de conocimiento y estarlo viendo, repetirlo, entenderlo, y luego de eso es un poco de educación inversa, ¿no? Llegar a entender el concepto y luego llegar a practicarlo y a preguntarlo ya con una base de conocimiento más sólida, ¿no? Que también estamos viviendo una nueva era, sobre todo cuando vemos que en el mercado las empresas están contratando gente más allá con un enfoque de competencias, ¿no? Ya pareciera que las universidades han perdido vigencia en la emisión de los títulos. Se siente o se percibe que hay como un desfasamiento de que las universidades no están actualizadas a lo que está pasando en el mercado.
¿Cómo lo está enfrentando el Politécnico en esta nueva era de cambios digitales? Porque cuando hablamos de programas, por ejemplo, de las grandes universidades, a veces cambiar un programa académico puede ser un proceso complejo, administrativo, lento. Y mientras tanto afuera los estudiantes pues necesitan tener ciertas habilidades que las empresas dicen, no importa que no estés titulado, me importa que tengas ciertas habilidades, y muchas de esas están enfocadas en estos conocimientos digitales. Efectivamente, y eso es bien importante lo que comentas, ¿no? Actualmente el Instituto Politécnico Nacional, viendo esa necesidad, y como comentamos antes, con la necesidad de migrarnos hacia la educación 4.0, se creó un proyecto de transformación de educación 4.0 en el Instituto Politécnico Nacional, que obedece a esa necesidad, ¿no? Y que está dividido en varios ejes rectores que le ayudan a empezar a transformar al instituto en una institución pertinente que dé las posibilidades y todo el soporte a nuestros egresados de tener esas capacidades y esas habilidades. Y en ese sentido se ha empezado por integrar a nuestro modelo educativo aspectos pedagógicos, aspectos de conocimiento también, que permitan cambiar el enfoque de cómo se dan las clases, de cómo se empieza a trabajar la cuestión pedagógica, cómo se integran esas habilidades que requiere nuestro estudiante. Y empezamos también a trabajar en un aspecto del rediseño de nuestros planes y programas de estudio, porque sabemos que esos planes y programas de estudio, a fin de cuentas, son la base para que un alumno salga con las características y las necesidades que va a pedir la industria 4.0 y la sociedad 4.0. Actualmente se han desarrollado y van a empezar a trabajar ya en este año alrededor de 10 nuevas carreras enfocadas hacia la educación 4.0. Estamos hablando de carreras de energía sustentable, de redes energéticas, estamos hablando de ciencia de datos, que es una necesidad actual y muy actual para la sociedad, de inteligencia artificial, es una licenciatura que que se va a ofertar. Ya tenemos o empezamos con alumnos en Coahuila también, se va a partir con ciencia de datos y con inteligencia artificial, pero también vamos a tener carreras como ciberseguridad para el nivel medio superior, como las carreras de matemática y programación matemática, que eso. Tenemos también carreras que van enfocadas hacia la parte administrativa, como va a ser negocios digitales. ¿Sí? Toda la parte de mercadotecnia digital que también está transitando. Digital, ahora justamente que hablamos de una economía hasta digital, ¿no? Así es, efectivamente, y es enfocarse hacia esas necesidades que está pidiendo la sociedad, ¿no? Entonces van a ser 10 nuevas carreras que van enfocadas a eso, más la actualización de todos nuestros planes y programas de estudio. La verdad, lo que el instituto quiere es que nuestros egresados tengan los mejores niveles, la mejor calidad, que tengan el conocimiento apropiado, pero también esas habilidades blandas y que sea un profesionista más completo, que pueda competir muy bien en el mercado laboral y que siga siendo muy aceptado como hasta ahora, ¿no? Nuestros egresados y nuestros profesionistas son de lo mejor del país, de los mejores y los más reconocidos en su ámbito de competencia, y de veras que sí siempre ponen la técnica al servicio de la patria. Sí, me queda claro. La verdad es que es muy importante que platiques sobre todas estas nuevas tendencias que está haciendo la universidad. Si me permites, vamos a un segundo bloque de comerciales. Amigos, estamos platicando con el maestro Chadwick, que es experto en tecnología y además es director del área de Unidad Politécnica Virtual. Regresamos. Comunidad educativa, estamos de vuelta en AD Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Recuerden que estamos platicando sobre educación 4.0 con el maestro Chadwick. Maestro, ya nos has platicado sobre los retos que tenemos en esta nueva configuración de la educación 4.0. Cuando hablamos de las herramientas educativas, sobre todo pensando en los modelos 1, 2, 3,
que hacían uso, por ejemplo, de la televisión, la imprenta, los libros, cómo ha cambiado y ha transitado y que ahora lo hacemos prácticamente, si así lo vemos, todo a través de una computadora. Esto cambia de manera radical este enfoque educativo y cómo podríamos utilizar que estos recursos en verdad se reflejen, por ejemplo, en nuestros alumnos, ¿no? Porque finalmente, pues si ya tenemos una gran variedad de contenidos, de herramientas, libros digitales, ya no hay que trasladarse a la biblioteca, ¿cómo le podemos hacer para que en verdad las tecnologías ayuden a que la sociedad pues pueda educarse de manera más poderosa? Así es, uno de los aspectos también más fuertes, aparte de los docentes, es, como bien lo mencionas, la parte de las tecnologías. Ahora, las tecnologías, ¿qué papel juegan en todo lo que es la parte de educación 4.0? Pues uno predominante, es un aspecto que sin esto la educación 4.0 no se podría dar. Pero tampoco estamos muy alejados al cómo se ha trabajado en los aspectos tecnológicos. No estamos muy alejados a que las herramientas que utilizamos son las mismas que vamos a seguir utilizando para fomentar la parte de la educación. Solamente que ahora vamos a irlas enfocando bien a obtener ciertos resultados que esperamos o que queremos. Te pongo el ejemplo, hay tecnologías que han surgido últimamente y que pueden ser muy aplicables. Todos tenemos una red social, ¿no? Todos hemos trabajado con redes sociales, todos las usamos o los usamos para enterarnos, comunicarnos, para la diversión. Bueno, ¿por qué esas redes sociales no pueden formar parte de los ecosistemas tecnológicos para la educación y sacarles el provecho necesario, ¿no? Para que una persona pueda, a través de una red social, enterarse, comunicarse, poder transitar y en los aspectos del conocimiento y estar interactuando, ¿no? Con muchos similares alrededor del mundo, ¿no? Una red social es un ejemplo muy claro, pero así como ese, hay múltiples tecnologías y múltiples tecnologías que también están surgiendo actualmente y que nos van a servir para que en un futuro podamos irlas implementando. Entonces, el aspecto de la educación 4.0 lo que pide es integra los aspectos de comunicación, de tecnología o de interacción que te sirvan para poder trabajar el aspecto educativo, para que pueda tu alumno aprender de una mejor manera, para que pueda personalizar su aprendizaje, para que pueda flexibilizarlo. Las bases de la educación 4.0 son la personalización, la flexibilidad, la analítica, o sea, el poder medir tu grado de desempeño y también la autogestión, el poder hacerlo tú solo, ¿no? El poder no necesitar forzosamente de otra figura atrás. Ojo, esto no quiere decir que la figura del docente o el tutor se quede fuera y ya no exista, porque al contrario, este tipo de educación también requiere esa interacción, requiere de alguien que en algún momento le diga es correcto o no es correcto, está bien o no está bien, vas por buen camino o no vas por buen camino. Pero entonces volvemos al punto, la tecnología es y va a seguir siendo la herramienta nada más para el desarrollo de la educación 4.0. Toda la tecnología es útil, toda la tecnología que va a ir surgiendo, que ahorita ni siquiera a lo mejor sabemos qué puede haber mañana, podemos utilizarla y se puede emplear para los esquemas y las estrategias educativas. Entonces, ahí hay que ser muy abiertos y muy receptivos a que la tecnología es un medio, no es el fin, ¿no? Con el que podemos trabajar en cuestión de educación 4.0. Maestro, en esta parte, ya como la experiencia, sobre todo por tu formación, México ha tenido políticas en el uso educativo de las tecnologías, grandes proyectos como la telesecundaria que se hace en esta casa, empezaron usando las herramientas, el satélite, la televisión, el recurso didáctico, hoy en día ya tienen libros interactivos, y en fin, hemos transitado también a otros proyectos que en algún momento tuvieron unos grandes alcances, envergaduras, impactos, como Enciclomedia, Habilidades Digitales para Todos. La administración pasada fue Aprende, ¿no? Que fue una plataforma que también buscaba tener aulas interconectadas. En estos programas que viéramos que la tecnología pues ha cambiado, evidentemente lo has comentado, pero ¿qué es lo que ha pasado? Porque pareciera que la tecnología
se ha quedado anquilosada? ¿Es el tema de los recursos, la conectividad? ¿Qué es lo que desde tu perspectiva pudieras tú visualizar como un diagnóstico en estos 30 años de tecnología que hemos tenido? Yo creo que las políticas públicas que se han implementado en el aspecto educativo han ido evolucionando y han ido tratando de cubrir necesidades que se fueron dando en el tiempo. Hace 20 años era otra la visión y las políticas públicas que se implementaron en ese momento pues trataron de cubrir esos requisitos o esas necesidades que había por la parte educativa y sobre todo también con el avance tecnológico que se tenía hasta el momento. Pero sí ha habido una evolución muy fuerte, tanto en políticas públicas, a través de los sexenios que hemos seguido de gobiernos federales, así como también de todo lo que son las necesidades y las formas de cómo aprendemos y de todo lo que es la educación, ¿no? Como hemos platicado, la educación ha evolucionado y va a seguir evolucionando y va a haber otra forma de aprender en un futuro. Eso debemos tenerlo muy claro, ¿no? Y las políticas públicas que se han desarrollado yo creo que han tratado de cubrir muchas de esas necesidades, pero también creo que nos ha faltado. Y nos ha faltado mucho en muchos aspectos. En aspectos de poder brindar más recursos, más servicios, en aspectos de poder llegar a más personas, de lograr una cobertura más amplia, de la equidad también. Y precisamente los nuevos esfuerzos que vienen con la agenda digital y con todo lo que se está haciendo en este gobierno van enfocados hacia ese punto. Lograr revertir un poco de los aspectos que no se cubrieron en ciertos periodos y con ciertas políticas públicas, de tal manera que podamos empezar a transitar hacia educación más completa, educación de calidad y educación que tenga mayor cobertura, equidad y pertenencia. Mi diagnóstico es que, como siempre, los esfuerzos son muy buenos. Siempre falta el trabajo, siempre faltan cosas, siempre hay detalles que se tienen que resolver, pero creo que también se está avanzando y se ha estado avanzando. Y creo que México como país va por un camino de superación cada día, si no al ritmo que quisiéramos o a la velocidad que quisiéramos, va transitando a su ritmo, hacia el aspecto educativo que queremos, que es una educación de veras amplia, de calidad, equitativa y con una cobertura universal. Ahora, han existido distintos programas internacionales que han resaltado, sobre todo porque han tenido buenos esfuerzos, resultados, impactos. Hablamos de Uruguay, por ejemplo, con el Plan Ceibal, Chile, que también implementó una agenda digital, recientemente pues también Ecuador ya tiene una agenda digital, pero cuando vemos las magnitudes de los sistemas educativos, vemos que no es lo mismo. Evidentemente México, si hacemos una suma de los subsistemas, casi más de 36 millones, incluyendo docentes, están en todo este sistema educativo complejo. ¿Crees tú que la tecnología puede ser un componente fundamental para dar mayor equidad a partir, por ejemplo, de programas como a distancia? Sí, yo creo que sí, y es una de las posibilidades que tenemos para empezar a movernos de una manera más rápida y lograr esos resultados que queremos en menor tiempo. Sabemos que aquí las cuestiones del tiempo son lo que muchas veces afecta. Sabemos que los recursos también afectan, pero si queremos de veras transitar hacia esos estándares y lograr llegar a competir o a estar en competencia con otros países, tenemos que ir hacia la parte tecnológica, tenemos que explotarla. Como bien dices, ha habido muchos esfuerzos, muchas experiencias internacionales que han sido muy valiosas como experiencia, pero México tiene que también transitar sobre su propio contexto y llegar a resolver sus propias necesidades.
Y yo creo que la agenda digital que se propone en México actualmente y con este gobierno va en ese sentido, porque no es una agenda que replique lo que hizo Chile o lo que hizo Ecuador. Lo que se busca aquí es más bien establecer un ecosistema de servicios tecnológicos y una infraestructura tecnológica más fuerte que soporte todo lo que es el proyecto de educación y todo lo que viene en la Ley General de Educación, que es una de las necesidades más fuertes y uno de los proyectos más fuertes del gobierno federal. Muchísimas gracias, maestro. Recuerden que estamos platicando con el maestro Chadwick, que es experto en tecnologías y además director de la UPEP Virtual. Regresamos. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter, Facebook e Instagram. Estamos de vuelta en AD Educativa. Recuerden que estamos platicando sobre Educación 4.0. Maestro Chadwick, estamos ya en nuestra última parte de nuestra conversación. Ya nos has dado muchas de las luces de lo que es esta Educación 4.0, pero yo quisiera que pudieras darnos una reflexión sobre la Agenda Digital Educativa, que ya lo has mencionado, ya la conoces, que es un proyecto que por primera vez en nuestro sistema educativo se va a incluir una agenda que evidentemente permita ir haciendo una trazabilidad de lo que queremos hacer como país, como política, como sector educativo, porque finalmente tenemos que verlo en esa visión sistémica, ¿no? Desde preescolar, que ya incluye esta nueva Ley General de Educación, ¿no? La importancia de la educación preescolar, hasta evidentemente la cobertura, la calidad y el acceso a nuestros jóvenes. ¿Cómo ves tú esta nueva perspectiva de política y hacia dónde pudiera irse transitando? Sí, en el esquema de generar, como lo dice el gobierno federal, una nueva escuela mexicana, creo que es muy, muy pertinente lo que se está haciendo. Es un esfuerzo que, si bien ya se había intentado hacer con varias acciones, creo que es un buen resultado de muchas experiencias. Es un cúmulo ya de lo que se ha hecho y lo que se ha hecho bien, se ha retomado lo que se ha hecho bien para conformar esta agenda digital. Los 5 ejes rectores que trabajan sobre esta agenda digital lo demuestran y cubren, yo creo que muchos de los aspectos importantes que se habían o que se deben considerar para una escuela completa, una escuela digital, una escuela inclusiva, una escuela ad hoc a las necesidades reales de esta sociedad y de veras el contemplar que necesitamos capacitar a nuestra población docente, ¿no? Y a nuestro personal, no solamente el maestro, sino todos los que van a trabajar con los alumnos, ¿no? Esa capacitación y esa formación que toma la agenda es un punto importantísimo. El poder recuperar también todo lo que se había hecho en cuestión de contenidos digitales, en cuestión de toda la producción digital y la producción académica que se tenía, es también muy importante, porque no debemos partir de cero, debemos retomar lo que ya se había hecho, que han sido esfuerzos muy valiosos. Todo el trabajo que se ha hecho tiene sus pros, también tiene sus contras, estoy de acuerdo, pero es experiencia muy valiosa y aparte es recurso ya invertido, ¿no? Y lo que hace la agenda digital al retomar todo eso y generar repositorios de conocimiento es también algo bien importante. El poder definir también esquemas para mejorar la infraestructura, los medios de comunicación, la cobertura, la intercomunicación, etcétera, es vital, porque sin ese medio que transforme y transmita y llegue a comunicar, no podemos hacer nada, ¿no? Sin tener toda la infraestructura que soporte las comunicaciones, que soporte todo lo que es los servicios que se necesitan, pues obviamente no se va a poder hacer mucho, ¿no? Y
aumentar a eso la parte normativa, la parte de nueva gobernanza, nuevas formas de operar, nuevos procesos también académicos, es necesario porque no podemos continuar con los mismos procesos académicos y la misma normatividad académica si queremos transitar hacia otras formas. Y finalmente la parte pedagógica, ¿no? Incluir los aspectos pedagógicos y los nuevos modelos para estar ad hoc a las necesidades es algo importante, ¿no? De tal manera que esta agenda, la verdad, queda totalmente estándar para poder dar solución y adaptarse, ¿sí?, a los esquemas de la sociedad. Y no solamente en este momento, sino adaptarse a las necesidades que se tengan en 2 años, en 3 años, en 6 años o N cantidad de años, ¿no? No sabemos qué nos depara el futuro, no sabemos qué venga, pero yo creo que este esfuerzo de Agenda Digital es un esfuerzo muy valioso porque de veras genera un modelo flexible que puede adaptarse a las necesidades de esa nueva escuela mexicana. En esta parte, la educación a distancia jugará un papel fundamental, es un hecho, acompañado, como dices, de las tecnologías, de la cobertura, la accesibilidad, el Internet, pero ¿cómo le hacemos para que también vayamos fortaleciendo estos esquemas de educación a distancia, que tú lo manejas a partir de la unidad politécnica? Porque muchas veces la gente tiende como a no darle su reconocimiento, ¿no? Todavía hay ese sesgo de que si no estudias en el aula pareciera que no es de calidad, pero yo creo que hay gente que hoy en día está adquiriendo mucho conocimiento en estas plataformas de repositorios abiertos, los MOOC que han transitado o ya han transformado la educación superior. Hay millones de personas conectados, aprendiendo cosas al día y que finalmente están funcionando para el ámbito de la productividad. Pero en México, ¿cómo le hacemos? Porque todavía hay toda una brecha que superar, todavía creemos que tenemos que hacer más escuelas, ¿no? Pero creo que hay muchos esfuerzos para hacer una Universidad Nacional Abierta a Distancia, que existe en la SEP, existe prepa en línea, ustedes también tienen estos componentes. ¿Cómo hacemos para que en verdad la gente crea que esto es algo también de calidad y digno de tener el mejor conocimiento a nivel mundial? Así es, yo creo que ya esas barreras están empezando a vencerse, ¿eh? Eran barreras también muy de generaciones, muy sociales y muy permeadas en generaciones anteriores, la verdad. Aunque las generaciones anteriores también aprendían a distancia, ¿eh? Sí, claro. O sea, el aprender por correspondencia o la telesecundaria, eran formas también, ¿no? Y han sido evoluciones. Pero yo creo que esas barreras ya se están empezando a vencer gracias a que, como habíamos comentado, las nuevas generaciones son digitales totalmente, son nativos digitales y empiezan a entender que esto ya no es una tendencia, es una necesidad, ¿no? Es una necesidad el poder trabajar a distancia, el poder tener videoconferencia, el poder utilizar las herramientas de educación no presencial o móvil o la blended o mixta o mezclada, como lo quieran ver, y es una necesidad, porque así es como ahora se van a establecer los esquemas de trabajo y de colaboración. Y se comentaba hace un rato, al parecer ya vale más una certificación que un título universitario, ¿no? Pero estamos dando cuenta que sí, tú puedes tener todas las certificaciones que quieras en línea, pero no va a llegar a ser el nivel que vas a tener con una carrera y un programa académico completo, ¿no? Yo creo que en la sociedad actual, y todavía va a ser esto por mucho tiempo, se tiene un valor hacia lo que es la educación universitaria y el título universitario, que no va a perderse, que todavía nuestras generaciones lo valoran, ¿no? Valoran el tener esos reconocimientos oficiales y reconocimientos expedidos por las escuelas. Entonces yo siento que esas barreras se van a ir venciendo, pero se van a ir adaptando de acuerdo a las necesidades con las nuevas tecnologías
y los nuevos esquemas también de trabajo y los nuevos paradigmas también que vienen de manera educativa. En estos nuevos paradigmas está ahorita, y también ya lo hemos conversado, la ciencia de los datos. Sí. En esta educación 4.0, la ciencia de los datos, la analítica de datos, todo lo que se está pensando, no solamente para educación, sino de manera global, va a involucrar y afectar mucho a la educación. Propiamente la UNESCO ha reconocido también en su última reunión de ministros, pues este plan, ¿no?, que tiene que ver con qué están haciendo los sectores educativos para incorporar tecnologías basadas en inteligencia artificial, en ciencia de datos, en analítica, porque creo que eso pudiera fortalecer mucho la formación y el aprendizaje, como ya también nos has instruido. Pues esta analítica permite también hacer aprendizajes predictivos, dónde están las deficiencias y poder atacar de manera puntual los sistemas educativos. ¿Crees que esto en verdad pueda transformar el sector educativo? Claro, el tener información siempre va a ser importante para cualquier toma de decisiones, para enriquecer cualquier aspecto. El conocimiento siempre te va a dar ese poder, ¿no? Y actualmente es una de las tendencias, como habíamos comentado, los 4 pilares de la educación 4.0 son la personalización, la flexibilidad, la analítica y la autogestión. La analítica, ¿por qué? Porque necesitamos la información, porque requerimos saber qué y cuánto ha aprendido un alumno, pero también cuánto y de qué manera aprende un alumno o un grupo de alumnos, ¿no? Y esa es información muy valiosa porque nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a saber si lo que estamos haciendo en el sector educativo está de veras impactando y sobre todo si es útil y está cumpliendo su propósito. Entonces, todas estas tecnologías, todas estas interacciones, todo esto es producto de esta nueva sociedad y es necesidad de esta sociedad y por eso es importante empezar a movernos hacia allá, ¿no? Si nos quedamos pensando en lo que hacíamos anteriormente de hacer una encuesta y pensar que con una encuesta teníamos la totalidad o la temperatura de lo que pasaba en ciertos aspectos, pues la verdad nos vamos a quedar ahí varados en nada más información que puede ser no fiable y no real. La información real es la que se tiene y que surge a partir de los eventos reales y en tiempo real, ¿no? Y eso es lo que busca la parte de la analítica de datos, eso es la parte de la educación 4.0, eso es lo que vamos a empezar a generar en muchos sentidos, migrando y moviéndonos hacia nuevas formas de aprender y cómo vamos a estar respondiendo también, ¿no?, a esos modelos de conocimiento. Maestro, nos has dado una charla muy enriquecedora sobre la educación 4.0. Me gustaría que pudieras decirle a nuestra comunidad educativa dónde podemos conocer más de la UPEP, la oferta académica, las convocatorias y cuál sería la dirección electrónica, que evidentemente ahí es donde podríamos invitar a nuestra comunidad. Así es. Como somos parte del Instituto Politécnico Nacional, nos pueden encontrar desde el portal del Instituto Politécnico Nacional, desde www.ipn.mx, y en particular, si quieren ya saber sobre educación a distancia, pueden ver en www.upep.ipn.mx o entrar directamente a nuestro campus virtual, que está en polivirtual.ipn.mx. Ese es nuestro campus virtual y ahí pueden encontrar toda la información que requieran de convocatorias, de nuestros planes y programas de estudio, de nuestra oferta formativa, de todo lo que es el modelo de cómo estamos trabajando también en la educación a distancia y virtual en el Instituto Politécnico Nacional. Muy bien, maestro. Pues te agradecemos tu presencia en el programa. No, es un placer y qué gusto de veras estar compartiendo aquí con todo tu auditorio. Gracias. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa MX en Twitter, Facebook e Instagram. Si quieren hacer alguna pregunta o comentario, estamos abiertos y sobre todo, siempre pensando en la tecnología y la educación. Hasta la próxima.
Televisión educativa.